Le cuento la historia. Esta base de datos tiene, aquí abajo lo puedo mirar, tengo 1217 registros, son 1217 productores que se lo visitó y se tomaron sobre el café de cada finca, estamos hablando de 1217 fincas, a cada café se le evaluó su calidad en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios, y con los 8 criterios se estimó la calidad del café en un puntaje de 1 a 100. Luego, en cada base de datos, en cada productor, se le pidió, bueno, sus coordenadas geográficas. En este caso nos interesa qué departamento pertenece y en función de la localización geográfica se pudo identificar cuál era la precipitación, la temperatura promedio. La temperatura aquí está expresada multiplicada por 10. Cuando hable de 203 está hablando de 20.3. Así venía la base de datos. 203 quiere decir 20.3 grados de promedio de temperatura. Punto rocío es la temperatura nocturna más fría, promedio. Entonces, esto serían las temperaturas más frías, 14.9. El rango de temperatura, 9.8. Y tengo la cantidad de meses secos en ese lugar, la radiación solar, y por último, que es la altura, no la puedo ver, pero vamos a ver, la altura en que está la finca. Vamos a trabajar con esta base de datos varias veces, pero hoy vamos a trabajar solo con los datos que tienen que ver con calidad y con departamento. Entonces, cuando usted tiene una base de datos y no va a trabajar con todas las variables en ese momento, puede colorear las variables que va a utilizar. Entonces vamos a trabajar con estas variables, le digo colorear. ¿Y por qué lo hago esto? Para identificar conjunto de variables. Estas son variables de calidad. Y esta variable me va a servir para hacer agrupamientos y la voy a colorear con otro color. Voy a usar un color diferente para la variable cualitativa de departamentos. Esto puede, sugerencias, pueden colorear las variables cualitativas de una manera, las cuantitativas de otra, o las que tengan un rango común. Por ejemplo, todas las variables ambientales las puedo colorear de una manera. Esto me va a permitir, al momento de hacer el análisis, identificar el grupo de variables por color y no tener que... es un problema con SPSS, el software más potente que hay en estadística, en economía por lo menos, que no le permite hacer esto. Y entonces cuando usted busca la variable, un dolor de cabeza, ¿cuál es la variable que quiere usar? Recuerden que en una base de datos usted puede tener 100 variables aquí o 200 variables. Si es una encuesta, en una finca yo he visto base de datos con 300 columnas. 300 columnas, ¿dónde identifico la variable? Por eso el Infotal le permite colorearlas y usted le permite las variables con que va a trabajar rápidamente identificarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Siempre que tengo una base de datos, lo primero que tengo que ver es control de calidad. ¿Y cómo hago control de calidad? Hay software que tienen botones que dice control de calidad. En este caso no hay un botón de control de calidad, pero el control de calidad lo hago con estadística. Y para las variables numéricas, las medidas resumen. Medida resumen, y ahí va palabra estadística. Medida es promedio, desvío estándar, varianza. Eso no se hace sobre variables cualitativas. Las medidas resumen se hace sobre variables cuantitativas. Entonces, vamos a pedir las medidas resumen de mis variables de calidad. Miren qué fácil. Todas las que están en amarillo, las selecciono y ya las tomo de un solo. Aquí quería contarle que en café, estas variables se miden en una escala de 1 a 10. Entonces, lo primero que quiero ver es si los valores están en una escala de 1 a 10, de 0 a 10. Más, ni siquiera 0, porque siempre se le pone un valor. Bueno, le digo aceptar y el software me permite diferentes opciones. N es el número de datos, siempre. La media es correcto. El desvío estándar me puede interesar.
La varianza, normalmente no. Coeficiente de variación me puede interesar para ver qué variable varía menos o varía más. La mediana. Siempre que pide media, voy a pedir mediana. Pero puedo pedir asimetría, kurtosis. ¿Qué me dice la asimetría? Si la asimetría está cercana a cero, los datos tienen distribución normal. Y la kurtosis, si los datos están muy agrupados, la kurtosis es positiva. Si los datos están muy aplanados, la kurtosis es negativa. Estas dos, asimetría y kurtosis, me hablan de la distribución de los datos. Entonces, asimetría me dice si tengo agrupamientos a la izquierda o a la derecha en mis variables, y la kurtosis, si mis datos están muy aplanados, o sea, muy dispersos, ¿comparado con qué? Con una distribución normal teórica. Si los datos, si la kurtosis es positiva, quiere decir que tengo datos agrupados. En general, las kurtosis negativas son las que suelen uno tener un poco de miedo, quiere decir que hay mucha variabilidad en mis datos. Muy bien, le pedimos esto a los datos. Con la letra A de amplificar, amplifico la pantalla y miro mis datos. ¿Qué es lo que voy a mirar de aquí en principio? La media. Bueno, la media con la mediana. Cuando media y mediana son parecidas, no tengo problema. Cuando media y mediana son diferentes, me puede hablar de asimetría o de kurtosis. Veamos resumen. Tiene una kurtosis de 20. Esto es raro. ¿Qué está pasando aquí? Miro el mínimo y máximo. Observen, si la escala es de 1 a 10, yo no debería tener datos de 26. Entonces, ¿qué sucede? Es como que usted me diga un estudiante tiene una nota de 120, la escala de 1 a 100. Es un error malo, es un problema en la base de datos. A esta altura no sé por qué aparecen datos de 26. Puede ser un dedo mal puesto, puede ser una base de datos mal agrupada, pueden ser datos confundidos. Entonces, esto es ver la calidad de los datos. Estoy viendo que no deberían haber datos de 26, hay datos de 26. Entonces, está claro que este datos, en resumen, de 26 los tendría que eliminar. ¿Dónde lo vi raro? En el máximo, en la kurtosis. Quiere decir que tengo un agrupamiento, hay una cosa rara, totalmente, miren las kurtosis son todas parecidas. Luego la coeficiente de variación, de nuevo, miren todos los coeficientes de variación, son más o menos parecidos, y en resumen, el coeficiente de variación es muy alto. O sea, ¿qué me está diciendo ese coeficiente de 52? Esta variable tiene mucha variabilidad en sus datos. Y claro, tiene una variabilidad muy grande porque no debería haber datos de 26. Esto es lo que usted tiene que ver siempre. Los valores mínimos, los valores máximos, si la variabilidad. Observen qué interesante, puedo comparar la variabilidad a través del coeficiente de variación. Variabilidades muy grandes. Si los datos son reales, son reales. Si los datos no deberían existir, entonces los tengo que cambiar. Entonces, ¿cómo hago en una base de datos para eliminar datos malos? Se puede hacer de diferentes maneras. Siempre usted puede hacer lo mismo de diferentes maneras. Una manera voy a amplificar un poquito. Una manera, con la letra A, recuerden, amplifico. Una manera es ordenar los datos para la variable resumen y ordenarlos de mayor a menor. ¿Por qué? Porque tengo datos de 26 que no debería haber, porque la escala es de 1 a 10. Entonces, ¿cómo hago ordenamientos? Datos, ordenar, y la variable que quiero ordenar es resumen. Ahora, tengan en cuenta, bueno, resumen de mayor a menor, que el ordenamiento no me rompe el orden de la fila. O sea, las filas se mueven, la base de datos no se rompe, no pierde. A veces la gente se confunde, pero si ordeno los datos se me desordenan los otros. No. La fila, la fila 1 no se desordena, solamente en la base de datos sube o baja la fila completa. Es como que usted tuviera una varita que la sube y la baja, las reordena, pero a lo interno de la fila no se rompe el orden. Entonces no tengan miedo de hacer estas cosas porque la base de datos no se daña, la base de datos no se pierde. O sea, la fila no se desarma.
lo que es, se reordenan las filas. Muy bien, ordenar. Observen que tengo, en resumen, un montón de datos de 26. Tengo varias opciones, o eliminar las filas, o eliminar el dato, o eliminar virtualmente las filas. Si quisiera eliminar las filas virtualmente, ilumino las filas. Virtualmente quiere decir que no las pierdo en la base de datos, solo le hago doble clic. Perdón, vamos de nuevo, a ver si puedo. Doble clic, no estoy pudiendo. Lo voy a hacer de un solo. 26 datos, en algún lado me dice desactivar datos seleccionados. En este momento, estos datos están invisibles. En el análisis de datos no van a aparecer. Es una manera de desactivar datos sin borrar datos de la base de datos. Pero solo puedo desactivar la fila, no la variable. Entonces voy a activar nuevamente estos datos, activar datos. Lo que voy a hacer, como el dato este no debería existir, lo voy a borrar y punto. Voy a borrar todos los 26 que haya. Te voy a comer. Micrófono. Hay un micrófono que se activó. No es el mío, sí. Revisen su micrófono, porfa. Se activó un micrófono de alguien y se activó la música. Muy bien, voy a continuar. Puede ser una señal de que ya están aburridos. Muy bien, lo que hice fue borrar todos los 26. Y los eliminé de la base de datos, para no eliminar la fila completa. Si hago estadística de nuevo, en Infostat la última rutina la puedo hacer con control R. Control R, repetir. Me repite la última rutina. Aceptar, aceptar. Observen que ahora ya todos los datos están en la escala máximo 10. Significa que no tengo ningún dato atímico por máximo, no tengo ningún dato negativo, y ya las kurtosis son más o menos parecidas, las asimetrías son más o menos parecidas, en fin, estos datos ya se ven bien. Esto siempre se hace en una base de datos que usted tenga para... esto es un control de calidad de los datos. Recuerden que los datos no siempre los generamos, y aunque los generemos nosotros, siempre es fácil cometer un error en la base de datos. Muy bien, la pregunta que usted, a veces hace, ¿y cómo copio? Profesor, Diga. disculpe, ¿podría repetir la parte del ordenamiento que me perdí cuando Perfecto. estaba haciendo la práctica? Muy bien, muy bien. Si quiero ordenar los datos, voy a ver si puedo con control Z volver para atrás. Muy bien, con control Z volví para atrás. Usted puede hacer, ordenar los datos, ordenar, por la variable que quiero ordenar. En este caso la variable era resumen, y lo voy a ordenar de mayor a menor. Le digo ordenar, y se me ordena toda la base de datos, pero no se rompe el orden interno de cada fila. No tengan miedo a hacer esto. La base de datos no se daña. En este momento, al ordenarlo de mayor a menor, por la variable resumen, me aparecen un montón de datos 26 que no deberían estar y que entonces lo borro. ¿Por qué no deberían estar? Porque esta variable se mide en una escala de 1 a 10, entonces estos 26 fue un error en la base de datos. Este error estaba a propósito para que miren que las bases de datos a veces vienen con error y usted tiene que eliminar datos que no deberían estar ahí. O sea, algo pasó y aparecieron valores de 26 que no deberían estar. Entonces usted tiene opciones, o eliminar la fila o eliminar los datos. Puede eliminar la fila de forma virtual, de forma definitiva, o puede eliminar los datos de forma definitiva, como lo acabo de hacer. Una vez, esto es, limpié, quité datos que no deberían estar en esta base de datos, le digo medida de resumen, voy a limpiar, de aquí se limpia,
Nuevamente, todas las que están en amarillo. Aceptar, aceptar, aceptar. Ya lo último que hice que de memoria. Y aquí tengo mis variables. Ya todos los datos están en una escala de 0 a 10. No hay datos atípicos. Observen que las asimetrías son parecidas, las kurtosis son parecidas. Los coeficientes de variación son parecidos. Se mira bien estas variables. Ahora, si yo quiero copiar estos datos, le digo copiar, Infotam me dice que no porque esta es una versión gratuita. Pero hay una manera de copiar, que es arrastrar los datos, y usted lo arrastra y los lleva hasta Word, ve, botón derecho del clic, los arrastra, cuando baje a Word, aquí no lo ven, pero cuando, si llevo esta bolita a un archivo de Word que está acá abajo, se deja caer y los datos ahí quedan en el archivo de Word. O sea que es posible arrastrar con botón derecho del mouse, perdón, botón izquierdo del mouse, arrastrar estos datos y llevarlo a Word. Lo deja caer en Word. Yo no lo puedo ver porque el Zoom está bloqueando la parte de abajo de la pantalla, pero usted lo arrastraría hasta un archivo de Word que tiene acá abajo, ven acá abajo, y lo dejan caer, y entonces estos datos se copian. Se pueden copiar los datos de esta manera. Estos son salidas. Infotam tiene diferentes ventanas. ¿Qué ventanas tengo? Tengo ventana de resultado en este caso y ventana de base de datos. Puedo tener dos bases de datos abiertas y puedo tener, esta es mi ventana de resultados. Y aquí abajo tengo el primer análisis, donde había datos incorrectos. Tengo el segundo análisis, que fue el mismo que lo repetí, lo voy a eliminar. Y tengo, bueno, este fue el último análisis. Con esto que está aquí, elimino la imagen, o sea, la salida. Cada vez que usted ejecute una salida, aquí abajo le van a estar saliendo, en esta pantalla le salen las diferentes salidas. Mientras usted no cierre el software, aquí le queda todo. Ahora, la pregunta que es, ¿cómo copio esto? Como el software que tengo es una versión gratuita, la manera de copiar es seleccionar, clic izquierdo, se arrastra y se deja caer en Word, en el archivo Word que tenga usted abierto por ahí abajo, y los datos se van a caer, se van a copiar sin ningún problema. Muy bien, ya tengo mi base de datos, hice estadística descriptiva de mis datos. Hay otra variable que quiero que hagamos también para reflexionar. Si tengo una variable cualitativa, una variable categórica, ¿cómo sé el tipo de variable? Botón derecho del mouse, tipo de dato, categórico. Botón derecho del mouse, tipo de dato real. Los datos numéricos deben ser real. A veces cuando usted pega una base de datos que está en Word, que está en Excel, un número, una variable categórica, de real, numérica, se pega como categoría. Entonces usted debe cambiar la variable. Debe transformar. Si la variable era numérica y se pegó como categórica, debe darle clic y debe cambiar su formato. Si yo cambio un formato de una variable real a categórica, se me borran los datos. Pero también una variable categórica no puede ser llevada a real a no ser que la lleve a valores numéricos. A veces es bueno ver cómo está definido el dato, ¿no es cierto? Entonces, botón derecho, tipo de dato, esto es una variable categórica. Las variables categóricas cualitativas que me hacen grupo, la manera de estudiarla es a través de estadística, tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que voy a saber? ¿Cuántas repeticiones tengo por cada departamento? Tabla de frecuencias, limpiar, aquí limpio, y jalo mi variable departamento, aceptar, aceptar, y lo que me va a dar es la frecuencia por departamento. Y aquí es importante, a propósito, tengo estos datos aquí puestos, porque si bien esto está bien,
Si usted quiere concluir la estadística descriptiva y sacar conclusiones de un grupo, es importante ver la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos tengo por cada grupo? Y la estadística en general, la estadística de muestras grandes, funciona con más de 50 datos. ¿Qué es lo que quiero decirle a ustedes? Si yo quiero concluir sobre el café de Estelí y solo tengo 13 datos, tengo pocos datos y eso me puede generar sesgo. Entonces yo me sentiría tranquilo cuando tengo más de 50, 60 repeticiones por cada agrupamiento. Entonces cuando usted se encuentra con una base de datos donde no tiene suficientes repeticiones, y recuerden, en este tipo de base de datos, por lo menos debería haber 50 repeticiones para tener algún grado de confianza, tengo dos opciones. O fusiono esta categoría con otra categoría, o la elimino de la base de datos, la puedo eliminar de forma virtual, no borrarla, pero yo no puedo intentar describir un agrupamiento con 13 repeticiones. No puedo suponer hablar de la calidad del café de Estelí solo con 13 repeticiones. Es una muestra pequeña. Recuerden que en estadística hay muestras pequeñas y muestras grandes. Las muestras grandes comienzan a partir de 50, normalmente dice la teoría. 80, 90, bueno. 720, excelente. Pero 13 es muestra pequeña. Muestra pequeña no es representativa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo unir, y este es un ejercicio que vamos a hacer. Vamos a unir Estelí con Jinotega. ¿Por qué? Porque sé que la zona cafetalera de Estelí está muy cerca de la zona cafetalera de Jinotega. Son fronteras. Entonces, probablemente la zona cafetalera de Estelí sea parecida a la de Jinotega. Eso lo sé como investigador. ¿Cómo uno los datos? Voy a generar una nueva variable para no perder la anterior, insertar columna, y voy a copiar esta variable al lado para no perder los datos originales. ¿Qué es lo que hice? Dupliqué. Inserté una columna, botón derecho, insertar columna, y insertar columna, y copié. Pero cuando se copia, el nombre de la variable no se copia porque la base de datos no me acepta dos variables con igual nombre. Entonces le tengo que poner un nombre y le voy a poner un nombre departamentos. En minúscula y en plural. ¿Por qué? Porque le cambié el nombre. ¿Qué es lo que hice? Copié esta variable al lado. ¿Para qué? Porque voy a hacer una fusión en esta variable. De esta variable voy a fusionar los datos de Jinotega con los datos de Estelí. Entonces, ¿cómo hago eso? Botón derecho, editar categorías. Miren qué sencillo. Tomo Estelí y lo pongo debajo de Jinotega. Lo arrastré con el mouse. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo al software en este momento? Todos los datos de Estelí ahora se van a llamar Jinotega. Aceptar, aceptar, y vamos a buscar donde había, para que vean si pasó o no pasó de verdad, donde había Estelí, aquí tenemos un ejemplo, ahora se llama Jinotega. Esto es fusión de grupos. Es un ejercicio que acabamos de hacer. Acabo de hacer agrupamientos. Siempre es importante mirar. Usted en la base de datos tiene varón con acento, varón sin acento, varón, hombre, y quiere fusionar todas esas categorías. Esta es una manera de hacer fusiones. Esto es muy común cuando usted recibe base de datos de afuera, donde pusieron no con mayúscula, no con minúscula, y entonces le aparecen como diferentes grupos, diferentes agrupamientos. Y usted los agrupa de esta manera muy sencilla, nuevamente repito, editar categorías, y usted arrastrando fusiona. Si quisiera fusionar Matagalpa con Madrid, o Nueva Segovia con Madrid, lo agarro así, incluso le puedo cambiar el nombre. Madrid NS. En este momento acabo de hacer una fusión y la variable ahora se va a llamar Madrid MS. Si le doy clic, esto va a suceder que la base de datos, lo hago, no me importa. De todas maneras, no la voy a guardar. Todo lo que sea Madrid y Nueva Segovia ahora aparece con Madrid NS.
me sirve, lo que acabamos de hacer es para unir categorías que normalmente cuando se reciben bases de datos hay que hacer este trabajo, unir categorías para tener grupos grandes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer, ya con esto terminamos lo que sería trabajar en la base de datos. Ahora vamos a hacer algunos gráficos. Vamos a hacer un gráfico de barra por municipio. Univariado. Univariado significa que voy a tomar una variable de estas y lo voy a trabajar con esta variable. Sabor con departamentos. Entonces, gráfico univariado. Recuerden, gráfico de barra univariado. ¿Por qué univariado? Voy a tomar una variable numérica, una sola, y una variable de agrupamiento que son departamentos. Aceptar. Y aquí, si no le pongo nada, me aparecen las barritas. Pero puedo ponerle barritas con intervalo de confianza. Esto me da una idea si los intervalos están separados o no, si los bracitos están separados o no. Vamos a verlo. Muy bien, este es un gráfico que me da Infostat. Sobre estos gráficos hay que hacer mucho. Una de las cosas que tengo que hacer es amplificarlo. ¿Para qué? Para verlo mejor. Puedo también amplificar la barra. Infostat tiene la herramienta gráfica y el gráfico. Con la herramienta gráfica puedo modificar el gráfico. Por ejemplo, quiero aumentar las barras en tamaño, le doy clic y se me aumentan las barras. Quiero cambiar el eje de la Y, tiene 2 decimales y me interesa. Recuerda que el software le da muchos decimales, pero si usted no le interesan los decimales, le puede quitar decimales para que el gráfico se vea mejor. Entonces le quité decimales. En la serie me dice un título, le pongo sabor por departamento. Y en este momento tengo entonces un gráfico. Estos gráficos, si lo quiero copiar me va a decir que no porque no lo permite porque es una versión gratuita, pero con recortes, ustedes pueden usar recortes, lo cortan, lo recortan y lo pegan en una celda en Word y queda bastante bien, o sea, queda bastante aceptable. La versión profesional tiene la opción de guardar los gráficos con formatos para revistas, diferentes formatos y con diferente calidad. Ahora, usando recortes, usando la opción recortes o impresión de pantalla y luego lo recortan, esto ya queda bastante aceptable. Lo pueden colocar en una celdita, generar una celda en Word y ahí dentro la pueden poner gráfico y queda bastante bien. Muy bien, este es un gráfico, aquí me quedó el primer gráfico que era univariado de barras. Ahora vamos a hacer un histograma con su distribución normal. Gráficos, histograma, aceptar, y esto nuevamente lo amplifico para que lo miremos. Miren lo que me permite la herramienta gráfica, trabajar con la marca de clase. Normalmente les recomiendo que trabajen con la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El centro de cada barra. También me permite transformar, hacer un polígono con este botoncito que está aquí. Me puede quitar el cuerpo, el color, o me puede quitar los bordes. En fin, puedo manipular el gráfico. Y aquí también en ajuste me permite ponerle una distribución normal. Ahora quiero aclarar, esto que está aquí es la distribución normal, no cualquier distribución normal, es la distribución generada con este promedio y con esta varianza. Con un promedio y varianza se genera una distribución normal teórica, ajustada a mis datos. Si los datos son si la distribución es normal, significa que este histograma, la mayor parte de este histograma está dentro de la curva normal. En general, así parece ser. La mayoría de lo verde está dentro de la curva normal. Aparentemente hay cierta normalidad. Esto es puramente visual. Puedo jugar con esto.
La curva normal es un conector, puedo hacerla más gruesa. La curva normal es un conector y puedo cambiar el color. Y en este momento, ¿qué se me generó? El polígono. Lo quito. Este es un defecto que tiene el software. A veces aparece el polígono cuando estoy manipulando la distribución normal, el conector. Se quito el polígono, lo pongo. Polígono molesta, no tiene por qué estar. Entonces en este momento tengo un histograma con una distribución normal. ¿Qué es lo que me dice? Me habla de la simetría. Aquí veo un cierto agrupamiento hacia la izquierda. Me habla también de que aquí, para ser normal, faltan un poquito de datos, pero en general la mayoría de mis datos está dentro de la curva. Puedo suponer que se parecen bastante a ser normales mis datos. Entonces, un histograma con una curva normal. No es cualquier curva normal, sino la curva normal que se ajusta a mis datos. Nuevamente con la herramienta de Office, recorto y lo pego en una celda. Vamos a hacer también un gráfico de cajas. Gráfico de cajas, Bobplot. Y lo voy a hacer sobre la variable sabor. Este es un equivalente a un histograma. Este gráfico también lo amplifico con la letra A de amplificar. Le pongo gráfico de cajas. Para los que se perdieron, gráficos, bueno, cajas. Uy, le escribí mal. Cajas. Recuerden, gráfico, lo hice como gráfico de caja, Bobplot. ¿Cómo vuelvo al gráfico? Ventana, gráfica. Si hago clic, me va a aparecer la herramienta gráfica. ¿Qué más tengo que cambiar? La cajita está pequeña, la voy a hacer más grande con tamaño. La caja más grande, para que la vean más. Le puedo quitar un decimal al eje de la Y. Muy bien, tengo una cajita. ¿Qué es lo que me dice la caja? Se ve bastante, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Primero, la rayita, esta raya que ven aquí es la mediana. Y el puntito es la media. Si los datos fueran totalmente simétricos, forma de campana, ideal, este puntito estuviera sobre la media, o sea, media y mediana fueran iguales. Esto me habla que hay un poquito de asimetría. La media está desplazada un poquito a la derecha de la mediana, es un poquito mayor que la mediana. ¿Qué me dice este dato que está aquí? Esto es un dato atípico. Quiere decir que tuve algún dato atípico, extremo, y esto que está abajo aquí de otra manera también es un valor atípico. Probablemente es un valor de 0. Aquí no debería haber valores negativos. ¿Cómo quito los valores negativos? En la escala de la Y, le pongo 0. Y entonces cambié la escala. ¿Qué es lo que dice? Cambié la escala porque no hay valores negativos. Y el puntito me queda en 0. Quiere decir que hay algún valor 0, pero son pocos. O sea, de hecho no debería haber ceros. Pero bueno, ya no quiero tocarme la base de datos porque normalmente el catador le da algún valor a la catación. Entonces, si yo quisiera limpiar esta base de datos, tendría que quitar los ceros, porque el catador no pone ceros. Probablemente esos ceros sean por defecto, se pusieron por defecto, y tendría que hacer lo mismo que hice con los 26, con otros valores. Tendría que buscar en todas las variables los valores ceros y eliminarlos. No debería haber ceros en esta base de datos. Eso se me olvidó comentarlos. Entonces también habría que buscar y quitarlos. Muy bien, entonces aquí tengo un dato atípico y aquí tengo también otro dato muy atípico de 0. En general, este pedacito de la caja se ve parecido al de arriba. Hay un poquito de simetría, pero no mucho. Entonces veamos si es verdad. En este caso, la media, que es el centro de la distribución normal, está corrida a la derecha, desplazada a la derecha, y eso lo estoy viendo aquí. La media está más arriba que la mediana. Y, ¿qué más puedo ver? Recuerda que es de lo mismo, ¿cierto? Era de sabor. Esta cajita era de sabor.
que tengo un agrupamiento mayor a la izquierda, y eso, como lo veo, que la cajita, este pedacito de la cajita es más chiquito que el pedazo de arriba. Es decir, de la mediana para arriba tengo más variabilidad en mis datos, y de la mediana para abajo tengo menos variabilidad en mis datos. Miremos el histograma. Significa que aquí tengo un agrupamiento y aquí tengo datos menos agrupados, más dispersos. Eso mismo estoy viendo aquí. Lo que miro en el histograma lo puedo ver en el diagrama de caja. El diagrama de caja es equivalente, me da la misma información que me puede dar un histograma. Y por último vamos a hacer gráficos de intervalo de confianza. Gráficos. Lo que corresponde es gráfico de puntos. De aquí, en este tipo de gráfico, vamos a hacer los intervalos de confianza. Entonces voy a limpiar. Quiero hacer intervalo de confianza de la variable sabor, pero por departamento. Es un gráfico univariado, ¿por qué? Porque tengo una sola variable numérica. Aceptar, pero sí tengo agrupamientos por departamento. Le pongo aquí el intervalo de confianza, diagrama de puntos, y me pide que más le agregue información, intervalo de confianza. En este momento voy a amplificar esto para que la letra A, para que la vean mejor, y esto le voy a poner en series, intervalo de confianza. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Vamos a aumentar esto un poquito, subir un poquito con tamaño, subir un poquito las cajitas. La cajita es el promedio, pero el promedio de la muestra. El promedio de la población está capturado en el intervalo. Cuando los intervalos de confianza no se superponen, me hace suponer diferencias estadísticas. En este caso, Madrid, Ginotega y Estelí se superponen. Lo que me hace suponer que aquí los intervalos de confianza son, probablemente para una prueba estadística sean iguales. O sea, los promedios de sabor para estos tres grupos probablemente sean iguales para una prueba hipótesis, y que esta, que es Matagalpa, probablemente sea mejor bajo una prueba de hipótesis estadística. La prueba de hipótesis que se puede hacer aquí es un análisis de varianza. Paramétrico o no paramétrico. Eso lo vamos a ver la próxima, de aquí a 2 semanas. Pero en principio, ¿qué es lo que estoy viendo aquí por intervalo de confianza? Aquí tengo 3 grupos parecidos y uno diferentes. Me acabo de fijar cuenta que aquí estoy trabajando con la variable que tiene fusionado Madrid, Nueva Segovia. Lo vuelvo a hacer, la que quería trabajar era esta. Lo vuelvo a hacer el gráfico para que lo vean. Gráficos, gráfico de puntos. La variable departamento con que voy a trabajar es la que es en minúscula. Y aquí le pongo intervalo de confianza. Estoy haciendo gráfico nuevo con la nueva variable, donde desaparece Estelí. Nuevamente, tamaño, aumento los tamaños. En título pongo intervalo de confianza. Y tengo un gráfico de intervalo de confianza para sabor. Si quieren le quiten un decimal para que se vea más limpia la pantalla. Y así aquí estoy viendo que los promedios reales para Madrid, Nueva Segovia y Ginotega están en este intervalo, y para Matagalpa aquí, y que Matagalpa se separa de los otros grupos. Probablemente Matagalpa sea estadísticamente mejor. Muy bien, esto es intervalo de confianza. A cada gráfico habría que hacer un breve comentario. Con esto estamos terminando la actividad 1 y 2 de la clase práctica,